¿Te pasa que tienes mil cosas por hacer, pero siempre encuentras algo más interesante o urgente con lo que entretenerte? Bienvenido al Club de la Procrastinación, y es un club del que hoy vamos a salir juntos. Aquí en las historias de Rauleta, nuestro objetivo es ayudarte a superar esos obstáculos invisibles que se interponen entre tú y tus metas. Así que, si sientes que el tiempo se te escapa y quieres cambiar de una vez por todas, quédate con nosotros porque hoy te compartiremos estrategias que funcionan de verdad para vencer la procrastinación y desbloquear tu productividad. ¡Comencemos! La procrastinación es esa tendencia tan común de posponer tareas importantes para más tarde, pero en ese más tarde nunca llega realmente el momento de hacerlas. ¿Te suena? Y aunque parezca que solo afecta a tu agenda, la realidad es que la procrastinación afecta nuestras metas, nuestra autoestima y, en el fondo, nuestra confianza en nosotros mismos. Estudios científicos muestran que cuando procrastinamos estamos evitando algo, y ese algo casi siempre tiene un impacto directo en nuestra vida. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Porque es fácil. El cerebro, en su infinita sabiduría, siempre busca recompensas instantáneas. Por eso Instagram, esa serie que te encanta, o incluso limpiar la casa, pueden parecer mucho más tentadores que ponerte a trabajar en tus metas. Y hoy vamos a hablar de cómo cambiar ese chip. Estrategias prácticas para superar la procrastinación. Divide y vencerás. Lo primero es dividir la tarea grande en partes pequeñitas. Así engañamos al cerebro. Como dice la psicología conductual, cuando simplificamos las tareas, reducimos la resistencia y el cerebro acepta mejor el empezar. Establece un horario fijo, ponle hora a tu compromiso. Según estudios de productividad, al programar tareas en bloques de tiempo específicos, nos volvemos más efectivos. La regla de los 5 minutos. Si la tarea te da pereza, dile a tu cerebro que solo la hará por 5 minutos. En muchas ocasiones, esos 5 minutos terminan siendo el empujón que necesitas para completarla. Esta técnica es clave en el método de productividad Pomodoro. Recompensas inteligentes. Tu cerebro adora las recompensas. Así que, si completas una tarea, date un premio. Puede ser algo tan simple como un aperitivo o un descanso. El truco está en hacer que tu cerebro asocie la productividad con recompensas, en lugar de con estrés o aburrimiento. Y recuerda, la idea aquí no es torturarse ni ser perfectos. La idea es dar pequeños pasos y hacerle entender a tu cerebro que el progreso es una recompensa en sí misma. Cambio de mentalidad para romper el círculo. Ahora, si queremos dejar atrás la procrastinación, también debemos trabajar en algo mucho más profundo, nuestro diálogo interno. La procrastinación muchas veces surge de pensamientos como «no soy lo suficientemente bueno para hacer esto» o «si lo hago y fallo, va a ser horrible». Y aquí entra el truco más poderoso de todos, aprender a cambiar esos pensamientos negativos. Por ejemplo, en lugar de decir «no sé cómo empezar», prueba a pensar «voy a aprender algo nuevo con esto». Cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo cambia tu mentalidad y, en consecuencia, cambia tus resultados. Sí, suena profundo, pero créeme que funciona. La próxima vez que sientas que estás procrastinando, tómate un momento para reflexionar sobre ese diálogo interno. ¿Te estás poniendo excusas? ¿Te estás auto-boicoteando? Dale la vuelta y sorpréndete de lo que eres capaz. Y ahora es tu turno. ¿Qué técnicas vas a empezar a aplicar para superar la procrastinación? ¿Cuál de todas te ha parecido más útil? Nos encantaría saber tu opinión y si has tenido experiencias superando este desafío. Así que déjanos un comentario y comparte qué estrategias usarás para vencer este hábito. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido semanal de crecimiento personal y productividad. Cada semana estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda, no estás solo en este camino. Así que cuídate, sé feliz y sobre todo, actúa hoy.